¿Cómo están, queridos jóvenes? Un gusto saludarlos. Esta vez para compartir ya nuestra quinta clase del curso prefacultativo para la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública en la asignatura de Interculturalidad Política y Diversidad Institucional. Para mí es un gusto haber desarrollado y estar desarrollando en lo que va de estas jornadas de clases el tema de la interculturalidad, que es vital y que es uno de los elementos a partir de los cuales eh, se ha ido elaborando no solamente lo que es el diseño de nuestra nueva constitución, que ya tiene una vigencia de 13 años, no nos olvidemos que fue promulgada y aprobada en 2009, en febrero, y en nuestra constitución se inserta obviamente la interculturalidad, ¿no? Como una de los fundamentos de las buenas relaciones que tendrían que haber entre los bolivianos. Obviamente, del dicho al hecho hay mucho trecho y la interculturalidad indudablemente se constituye en un tema pendiente, una agenda a construir, no solamente en lo que es el diseño estatal, sino sobre todo el relacionamiento entre cada uno de los ciudadanos. Eh, Sabemos que ese es un tema pendiente y lo que hemos venido desarrollando en el transcurso de estas clases tiene que ver justamente con ir armando ese esquema de proyección de la interculturalidad. Hemos visto en el, en el transcurso del primer capítulo del libro que es la base para esta asignatura de Joseph Sterman, Interculturalidad. Decíamos, el primer capítulo señalaba cuál es el desafío, ¿no? Somos diferentes y a la vez somos iguales. ¿Cómo podemos conjugar esos dos aspectos, ¿no? En el segundo capítulo habíamos visto cómo se da el desarrollo del concepto de cultura y habíamos aprovechado esas circunstancias para ir complementando con el concepto de civilización. En el caso de Joseph Sterman, el concepto de cultura va a ser fundamental para entender las relaciones de interculturalidad y para un politólogo como en este caso Samuel Huntington, tenemos el concepto de civilización y de hecho habíamos señalado cómo a partir de este concepto eh, Huntington tomaba esta dimensión para poder proyectar una nueva visión de las relaciones internacionales que tenía por hipótesis fundamental señalar que hoy en día tranquilamente podemos vivir el choque de civilizaciones. Pero también veíamos que está finalmente en cada una de las civilizaciones la posibilidad de ir generando paz, la posibilidad de una mejor convivencia. Y eso es la política, ¿no? Crear elementos que puedan ayudar a construir una comunidad política, tanto desde la proyección local como la proyección, por supuesto, nacional y después global. Esos son los desafíos que hoy tenemos en el tema de la interculturalidad. Y la anterior clase habíamos visto cómo se da el relacionamiento entre culturas y las posibilidades, por supuesto, de constatar primero la diversidad y luego determinar cuál es ese relacionamiento. Habíamos visto, hay varias posibilidades. Una de ellas es la multiculturalidad, que sería un primer momento de percatarse acerca de la diversidad cultural, pero eso no significa generar todavía una buena convivencia. Tenemos el etnocentrismo, que es el punto de partida a partir del cual uno va a, a desarrollar su relacionamiento con los demás y sobre todo con otras culturas. Es muy difícil poder escapar del etnocentrismo porque con las categorías que uno va adquiriendo, la forma de pensar, de sentir, de ver el mundo, con eso nosotros juzgamos y percibimos a los demás y eso también supone muchos prejuicios. Entonces uno de los desafíos es justamente desligarnos del etnocentrismo. Pero esa es una posibilidad también en el relacionamiento de las culturas. Habíamos visto conceptos como
la transculturalidad, la metaculturalidad, la superculturalidad, la monoculturalidad, y al final aterrizábamos en lo que es la intraculturalidad y finalmente la interculturalidad. Esas son las posibilidades dentro de las relaciones entre culturas. Como les decía, el gran desafío es cómo generamos una comprensión cabal de los otros y sobre todo de otras culturas y qué podemos hacer al respecto. Entonces, esta es la gran pregunta de la interculturalidad, porque la interculturalidad se basa en ciertos principios que los vamos a ver en un momento más, y estos principios suponen ir trabajando en cada uno de nosotros la proyección de la interculturalidad. Es decir, no solamente basta la interculturalidad como un concepto, sino también hay que ir desarrollando la interculturalidad como una forma de vida y de relacionamiento con los demás. Para mí eso exige algunos elementos que uno tiene que ir trabajando en uno mismo. Y eso tiene que irse desarrollando en una comprensión cabal, primero de lo que somos nosotros mismos, pero también la articulación de nosotros mismos con los demás. Entonces, lo que vamos a ver, y como siempre aquí vamos a compartir nuestra presentación. Con esto ya tenemos las 5 presentaciones. Ustedes pueden justamente hacer el seguimiento de cada una de las clases. Hemos establecido los días martes de 5 a 7 para ir respondiendo las inquietudes, preguntas que ustedes puedan tener, pero también hemos aprovechado la oportunidad para enviar a cada uno de sus correos la dirección en Google Drive para que así ustedes tengan un acceso directo a lo que son estas clases y puedan verlas las veces que ustedes necesiten o deseen, por supuesto, o también no ver, definitivamente, ahí está la posibilidad. Pero que sin embargo espero puedan ayudar a que ustedes puedan dar un buen examen del PREFA. Ahora, independientemente del examen, que sí es un requisito para poder entrar a la carrera, obviamente esta comprensión de la interculturalidad es importantísima, porque a partir del capítulo 4 vamos a ir desarrollando lo que es primero los principios básicos de la interculturalidad, y luego vamos a ver cuáles son los niveles y campos de aplicación. Pero en el capítulo 4 tenemos esta estructura de los principios básicos de la interculturalidad. ¿Qué supone desarrollar ciertos principios básicos? ¿Qué entendemos por principios? Y los principios justamente nos muestran cómo, a partir de dónde nosotros podemos partir para ir desarrollando la interculturalidad. Es decir, que así como lanzar un transportador espacial al espacio supone tener una estructura que dé impulso, lo mismo pasa con los principios. Nosotros necesitamos tener un conjunto de principios que puedan ayudarnos a proyectar la interculturalidad. Entonces, a partir de este capítulo 4 es donde ya comienza este proceso de ir viendo tanto los principios de la interculturalidad, este capítulo 4, y los siguientes vamos a ver los niveles y campos de aplicación. Decíamos, los principios son esa estructura que nos permite impulsar y proyectar ya sea una acción, ya sea una política o una forma de proceder, y por eso es que es necesario tener claridad sobre los principios básicos de la interculturalidad. El objetivo de este capítulo es conocer esos principios que van a constituir a la interculturalidad y que son los elementos que van a guiar y dar la posibilidad de mejorar los encuentros entre culturas. Entonces, como que estos principios de interculturalidad, por supuesto, a la vez necesitan ser compartidos por todas las culturas, y eso es un trabajo que tenemos por delante.
El relacionamiento entre culturas no es fácil. Imagínense, primero proyectar estos principios y, por supuesto, tener que ir compartiendo estos principios con las otras culturas para darnos cuenta de que por lo menos tenemos eso que compartir, los principios. Ahora bien, dentro de esto no se puede evitar caer en el juego de, obviamente, una cierta tendencia universalista, es decir, si yo quiero promover la interculturalidad y además la interculturalidad reconoce la diferencia entre culturas y cada cultura se maneja en función de ciertos principios, entonces estos principios de la interculturalidad, ¿dónde es que nacen? Esa es una muy buena pregunta, pero que sin embargo, desde el momento en que nosotros la planteamos, eh, La Paz, Bolivia, año 2022, y tomamos conciencia de estos principios, entonces estamos eh, partiendo del hecho de que obviamente estos principios los vamos generando desde determinada visión, desde determinada cultura también, pero esperamos que también otras culturas puedan compartir estos principios justamente para ir construyendo la interculturalidad. Es decir, que la interculturalidad y lo que supone la relación, las relaciones entre culturas a través de la interculturalidad va a ser algo fundamental. Por eso es que en la introducción, Joseph Sterman justamente plantea la problemática de la interculturalidad que está ligada a no solamente el desarrollo de lo que tendrían que ser conceptos, sino la interculturalidad como forma de vida. Esto supone trabajar la interculturalidad en nosotros y que finalmente seamos nosotros los que encarnemos la interculturalidad. Eh, y esto supone ir trabajando principios, valores. O sea, evidentemente, al momento de ir a los principios no podemos dejar de recurrir a esos valores, que eso lo vamos a ver cuando delimitemos cuál es el objetivo de la interculturalidad. Obviamente todo esto tiene que apuntar a algún lado, pero desde ya tiene que quedar claro que la interculturalidad, si bien por muchos puede ser visto como una teoría, una nueva teoría filosófica, una moda que viene sobre todo del campo intelectual, evidentemente no solamente es así, sino que como cualquier otro conjunto de ideas que vienen de la filosofía, de la religión, también estas ideas, sobre todo la idea de interculturalidad, eh, hacen un llamado a lo que es nuestra forma de vida y nuestra forma de comportarnos ante los demás. Entonces, por eso es que la interculturalidad es, antes que nada, una actitud ante el mundo. Y eso tiene que ver con un tema propiamente existencial. ¿Cómo somos en el mundo? Y cómo desarrollamos nuestras relaciones con nosotros. Ese es un tema que para algunos, por supuesto, tiene fuerte carga filosófica. Evidentemente, la filosofía tiene que ver con el ser y el existir, ¿no? Con el cómo somos y cómo nos proyectamos como personas, como individuos, como colectividad. Y ese es el gran desafío de toda convivencia social. Entonces, la interculturalidad no solamente puede ser concebida desde el punto de vista filosófico, conceptual, como lo hemos trabajado, sobre todo al momento de ir definiendo la cultura en el capítulo 2, sino que tiene que ver con cómo vamos a irnos proyectando en términos de ser y de comportamiento, relacionamiento con nosotros. Ahora, al igual que la perspectiva de género, nos va a decir Joseph Sterman, que toma en cuenta los aspectos de inclusión de lo femenino y lo masculino, en el enfoque intercultural se hace lo mismo, es decir, cómo incorporamos la conciencia de la culturalidad, tanto en las ideas como en las teorías, en las actitudes, en los valores, en las formas de vida. Entonces, aquí nos damos cuenta que la interculturalidad atraviesa una serie de elementos que hacen a nuestra vida en general, ¿no? Tanto nuestra vida intelectual como nuestra vida cotidiana. Y por eso es que desde la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública se ha propuesto incluir el tema de la interculturalidad en
justamente como asignatura del curso prefacultativo. Aquí vemos la importancia que reviste la interculturalidad como una herramienta tanto conceptual que nos sirve para pensar la interculturalidad, como una herramienta de vida práctica que a partir de los principios que vamos a ir desarrollando nos pueden ayudar a la convivencia con los demás. Y bueno, ese es un trabajo que supone trabajar sobre nosotros mismos. Y por eso esa actitud evidentemente puede ser vista como, o en temas de la interculturalidad, puede ser vista como una filosofía de vida, una forma de vida. Bien, esto es lo que rodea, ¿no? El desafío de la interculturalidad como forma de vida, como una actitud ante el mundo, y también la interculturalidad como la toma de conciencia de ir permeando todos los aspectos que hacen a nuestra propia vida, desde los valores, desde las teorías, desde las ideas, desde nuestras actitudes. Pasemos entonces a revisar cuáles son los principios de la interculturalidad. Joseph Sterman nos va a señalar que, a ver, aquí tenemos que ir trabajando la interculturalidad a través de los principios y para ello va a plantear 5 elementos que pueden ser considerados como los principios que van a hacer dar movimiento a la interculturalidad y así también como el objetivo de lo que finalmente tendría que ser la interculturalidad, hacia dónde apunta la interculturalidad. Y desde ya en pantalla ustedes pueden ver que el objetivo central, aquí nos estamos adelantando ya al cierre del capítulo, pero esto lo hacemos en aras de que nos quede claro cuál es el objetivo de la interculturalidad. La interculturalidad no puede ser un fin en sí mismo. Y por lo tanto, el objetivo que va a buscar la interculturalidad es un objetivo que es deseable alcanzar. ¿Cuál es ese objetivo? Joseph Sterman va a ser claro y nos va a decir, finalmente, el objetivo de la interculturalidad es la humanización del mundo y la vida plena para todos y todas. Ese es lo que está en juego son nuestras propias vidas con esto de la interculturalidad. ¿Cómo nosotros podemos proyectarnos en este mundo que, por supuesto, en el cual somos muy diversos en términos culturales, pero cómo podemos ir generando una convivencia hacia una vida plena, ¿no? Una vida que realmente uno diga, vale la pena vivir en este mundo. Y justamente coincidentemente, esta clase la estoy desarrollando el martes 1 de noviembre. Y como ustedes saben, eh, estas fechas son importantes, sobre todo para aquellos que han perdido a sus seres queridos, porque obviamente eh, recordamos a aquellos seres que ya partieron, pero tenemos la esperanza de que sigan viviendo en alguna u otra dimensión. Y por eso es que aparecen estas reflexiones, ¿no? De cómo tiene que ser la convivencia con los demás, pero sobre todo a partir de lo que es este ejemplo de la familia, ¿no? De cómo los seres que amamos, que han partido, como a veces uno no recuerda o uno no le dan ganas de decir, a ver, cómo no valoré, no valoré más determinados momentos que eh, nos hicieron muy felices justamente al lado de esos seres queridos. Eh, Ver la vida de esa forma supone valorar en todas sus dimensiones y la interculturalidad justamente se va proyectando en función de eso, ¿no? Cómo nos hacemos más comprensivos con los demás, porque ese es un primer requisito. Ustedes ya están viendo en pantalla esos bloques que son los principios. Uno de ellos tiene que ver con la hermenéutica de la sospecha, pero de principio podemos decir que la hermenéutica puede ser concebido como un acto de comprensión. Creo que ese es uno de los elementos que
eh, más necesitamos todos los seres humanos, comprendernos, ¿no? Que ese es un requisito hasta, diríamos, existencial. Ahorita vamos a desarrollar en qué consiste esta hermenéutica de la sospecha, pero la hermenéutica tomada en general tiene que ver con estos procesos de comprensión del mundo, ¿no? El acto de vivir es un acto de comprender, y en ese sentido también lo entendía una persona como Aristóteles, el gran filósofo griego, que señalaba que nosotros, los seres humanos, aspiramos a conocer, pero para Aristóteles el conocimiento tiene ese carácter comprensivo, ¿no? Es decir, uno conoce, pero también tiende a comprender el mundo, ¿no? Encontrar los sentidos. Obviamente Aristóteles nos hablaba de las cuatro causas, ¿no? que mueven, con las cuales es posible comprender el mundo. Pero ya Aristóteles visualizaba justamente la condición humana en el sentido de que el primer acto que nos mueve a los seres humanos es el de comprender aquello que nos rodea. Y obviamente lo primero que nos rodea a todos los seres humanos son otros seres humanos. Y el primer principio justamente va a ser este de la hermenéutica. Y ahorita vamos a ver en qué consiste eso de hermenéutica de la sospecha. Bueno, el otro bloque o el otro principio que tiene que ver con la interculturalidad es este de tomar conciencia de nuestra propia culturalidad. Es decir, eh, habíamos señalado que la cultura es como una segunda naturaleza, entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de esa segunda naturaleza, ¿no? Que también nos va a permitir la posibilidad de ir proyectando la interculturalidad de mejor manera. En la medida en que tengamos conciencia de nuestra propia culturalidad, también vamos a tener conciencia de la culturalidad de nuestros semejantes. No todos, por supuesto, compartimos la misma cultura, pero tomar conciencia de esa culturalidad hace que el otro no me resulte extraño y que más bien, a partir justamente de ese, combinado con el principio de la hermenéutica, esa conciencia de nuestra propia culturalidad va a hacer que podamos acercarnos al otro y ver en el otro cuál es su carga cultural o cuál es su culturalidad, ¿no? O sea, y su cultura, por supuesto. Entonces, ese es el segundo principio que lo vamos a ir desarrollando. Una vez que tomamos conciencia del otro, un tanto diferente, en tanto otra cultura, luego aparece este otro principio que es el de la sensibilidad para ir determinando cuáles son las asimetrías en la relación entre estas culturas. Habíamos señalado que lo deseable es una condición de igualdad entre culturas, de relacionamiento entre culturas, pero en la última clase habíamos visto que este relacionamiento entre culturas tiene distintas formas de poder ser desarrollado. Y este relacionamiento por lo general ha sido, por supuesto, muy violento, muy asimétrico, a veces de imposición, a veces de exterminio, que esas son las posibilidades que hemos hablado en la anterior clase. Pero al momento de proyectar la interculturalidad, entonces uno tiene que cultivar esa sensibilidad por el otro y ver ese otro en su relacionamiento con los otros también, ¿no? Porque hay varios otros eh, donde uno puede ir determinando si esas relaciones son en condiciones de igualdad o son asimétricas o son desiguales o se dan de manera injusta. Entonces, otro de los elementos claves, otro de los principios claves para poder desarrollar la interculturalidad está ligado a la adquisición de esa disposición, de esa sensibilidad en cada uno de nosotros para poder ir viendo estas relaciones de desigualdad asimétricas que puedan generarse entre culturas. Y también entre nosotros mismos, por supuesto. Eh, si tuviéramos que aplicar una analogía con la preocupación que tenía Aristóteles, seguramente ustedes están viendo esto en ética, uno de los valores fundamentales que va a promover Aristóteles para el buen relacionamiento con los demás, por supuesto, es el cultivo de cuatro virtudes. Y la primera de ellas tiene que ver con
la virtud de la justicia, es decir, cómo yo me puedo comportar con el otro, de manera que yo no lo domine, no lo oprima, no haga, no ejerza mi poder de manera injusta o viceversa. Y eso tiene que ver con el tema de la justicia, es decir, saber dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Y si nosotros vemos que todas las culturas tienen los mismos derechos, entonces obviamente, si bien hay diferentes culturas, hay relaciones asimétricas, aquí también se va proyectando la interculturalidad en el sentido de que justamente por la sensibilidad que tenemos de cómo hay esas asimetrías entre culturas, debemos ir fomentando el hecho de generar y eh, ser considerados con las otras personas y sobre todo las otras personas que vienen de otras culturas, ¿no? Ese respeto, esa consideración, pensando que todos tienen igual dignidad, entonces eso es fundamental. Entonces aquí la proyección de la interculturalidad es cómo deberíamos desarrollar esa armonía con las otras culturas, sin opresión, sin imposición, sin, ¿no? Sin ese tipo de cosas que van generando las injusticias. Entonces, esa sensibilidad, en términos ya positivos, va a hacer que justamente nosotros podamos, si vemos relacionamientos asimétricos entre culturas, entonces la idea es promover una relación de igualdad, ¿no? Entre culturas. Y esa relación de igualdad entre culturas obviamente se da en función de una consideración, respeto por el otro, de considerarlo un igual. Es un poco lo que veíamos en el capítulo 1, ¿no? Iguales pero diferentes. Ese sigue siendo el desafío fundamental. Luego está el otro principio, que es el de dejarse interpelar. Es decir, ¿cuán preparados estamos nosotros para realmente, no solamente tomar conciencia de nuestra culturalidad, sino eh, qué aspectos de nuestra culturalidad son buenos, pero también habíamos visto que toda cultura también tiene elementos malos, ¿no? O sea, no es que, ay, que por el hecho de decir muy bien, igualdad entre culturas, etcétera, es preciso que nosotros también vayamos cultivando una serie de valores sobre los cuales nosotros proyectemos lo que es adecuado, lo que es correcto. Y obviamente, a veces podemos tomar conciencia de nuestra propia cultura y darnos cuenta de que muchas de las cosas que las hacemos por hábito y que forman parte de nuestra cultura, eh, tal vez no está bien. Entonces, ahí es donde uno tiene que dejarse interpelar. Y eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Eh, el ejemplo claro es Sócrates. Sócrates cuando tiene que desarrollar su vida filosófica, lo hace criticando a los mismos atenienses en su forma de ser, ¿no? Y eso es lo que más eh, odios le trae, porque justamente Sócrates, al convertirse en la voz, en la conciencia del grupo de Atenas, ¿no? En este caso, de esa comunidad política, no todos lo veían bien y obviamente a nadie le gusta ser criticado y no estaban dispuestos a dejarse interpelar. Y por eso es que finalmente a Sócrates lo juzgan y lo matan. O sea, esa es la condena de Sócrates. Ahora, imagínense los atenienses que se creían la octava, que eran lo mejor. Viene un Sócrates y les dice, miren, a ver, seamos claros, realmente eh, nosotros que nos jactamos, realmente tenemos de qué jactarnos. Y obviamente comenzaba por ahí la crítica. Y obviamente eso le trajo muchos enemigos que al final lo terminaron condenando. Entonces, eh, para que para que pueda darse el desarrollo de la interculturalidad también, obviamente, las personas tienen que estar dispuestas a dejarse interpelar. Es muy difícil. Cuando alguien nos critica, a uno le cuesta, a nadie le gusta ser criticado. Ahora,
A nadie le gusta ser criticado, pero nosotros cuando realizamos incluso la crítica, ¿cómo realizamos la crítica? Porque obviamente ahí también puede haber ese sesgo. Está bien criticar, pero el tema también es cómo lo hacemos. En ese son de ir generando mejores relaciones, pues en el tono de, yo me vengo de este o me voy a vengar de porque me ha dicho, yo también le voy a decir, ¿no? Muy típico cuando uno se pelea con su pareja, ¿no? A veces uno por, tú eres esto y tú también, y a veces ahí, bueno, uno va hiriendo, ¿no? Los sentimientos de la otra persona. Eh, entonces ahí uno se arrepiente. Entonces, obviamente uno puede ser crítico con los demás, pero hay que saber hacer la crítica, ¿no? No es hacer la crítica y obviamente con esa intencionalidad de hacer maldades y a ver, darle su escarmiento, no, no. Entonces ahí es un proceso de vuelta, es de dejarse interpretar. Y finalmente tomar conciencia también de que ninguna cultura es perfecta, ¿no? Todas pueden mejorar, pero esa mejora se da en función también de el conocimiento que cada cultura tenga de las otras, ¿no? Ese es el mensaje que está presente eh, en el texto de Joseph Stern. Obviamente, a partir de estos principios se deriva justamente este objetivo de la interculturalidad que ya habíamos adelantado y que tiene que ver con la humanización del mundo y la vida plena para todos y todas. Entonces, no hay que olvidarse de ese objetivo. Bien, empecemos entonces con esta idea de lo que es hermenéutica de la sospecha. Cuando hablamos de hermenéutica, bueno, la palabra hermenéutica quiere decir interpretar, ¿no? Viene de la interpretación. Entonces, el hermeneuta es aquel que interpreta y comprende las cosas. Cuando hablamos de hermenéutica de la sospecha, eso quiere decir que hay que sospechar de aquellas actitudes que consideran que sus valores son universales. Está. No hay tal cosa como valores o verdades absolutas. Y bajo ese principio trabaja la hermenéutica de la sospecha. Es decir, yo sospecho, cuando digamos yo pienso que la verdad es esta, entonces, si yo pienso que el Dios cristiano es el Dios, entonces obviamente ahí es donde justamente voy a tender a tratar de universalizar y querer que todos crean en el mismo Dios que yo creo. ¿Dónde aparece la hermenéutica de la sospecha? Cuando señala que, mira, tú eres libre de creer en quien quieras, pero tratar de hacer de tu Dios el Dios de todos, no, no va, no puedes hacer eso, no puedes imponer incluso tus propios valores a los demás. Entonces ahí esas pretensiones de universalismo eh, van a ser criticadas por parte de este primer principio que es la hermenéutica de la sospecha. Es decir, que la interculturalidad se basa en la hermenéutica de la sospecha. La hermenéutica de la sospecha supone criticar a aquellas posturas que trabajan con verdades absolutas y con valores absolutos. Entonces, como que la interculturalidad trabaja eh, con una visión un tanto relativista de lo que podía ser la verdad y los valores, ¿no? Eh, Ustedes incluso alguna vez se habrán preguntado, como se preguntaba Poncio Pilatos, ¿no? Ustedes recordarán ese famoso pasaje bíblico cuando Poncio Pilatos le dice a Cristo, ¿y cuál es la verdad? ¿No? Y obviamente acá, cuando hablamos de verdad, eh, hay que relativizar, no hay verdades absolutas. Lo que sí es, puede haber verdades relativas y esas verdades están en relación a eh, el carácter cultural que tenemos los seres humanos. Es decir, eh, lo que está bien, lo que está mal, no, obviamente depende de cada cultura, de los valores que tiene cada cultura. Claro, alguien podría decir, pucha, pero eso supone trabajar sobre un relativismo que acepta todo. Y en realidad no es así.
Es decir, uno puede partir de aquello, pero eso no significa que yo acepte lo que está mal de otra cultura, pues, ¿no? Desde mi propia perspectiva. Entonces, lo que sí, eh, cuando hablamos de hermenéutica, lo primero que tenemos que pensar es en comprender, comprender al otro, comprender la otra cultura, comprender qué valores, qué verdades tiene otra cultura. Y una vez que uno comprende, entonces ahí es donde uno puede abrirse, aperturarse y acercarse al otro, siempre y cuando también el otro, obviamente, esté dispuesto a hacerlo, ¿no? Porque esto de la interculturalidad no solamente es un proceso de ida, sino también es un proceso de vuelta, porque estamos hablando de relación entre culturas. Y la interculturalidad lo que busca es la buena relación entre culturas y que esa relación entre culturas sea de beneficio propio, de enriquecimiento, de justamente plenitud de vida. Yo puedo aprender muchas cosas de otra cultura, otras culturas pueden aprender de nuestra cultura y obviamente en eso uno puede ir mejorando, ¿no? Como ser humano, por supuesto. Entonces, lo que sí hay que, en otras palabras, de lo que hay que cuidarse es del dogmatismo. Pensar que mi verdad es mi verdad y además vale para todos, ¿no? Entonces, eso es ser dogmático, ¿no? Entonces, esta hermenéutica de la sospecha va en contra de todo dogmatismo, ¿no? De toda pretensión universal de cualquier discurso que venga de cualquier cultura, otra cultura, mi cultura o otra cultura. Entonces, siempre hay la posibilidad de pensar de otra manera las cosas. No, no es solamente a partir de mi propia mirada. Siempre es posible. No nos olvidemos, y esto es importante para la política, eh, en política, justamente porque la política tiene que ver con la convivencia, en el sentido positivo, en la convivencia. La política en el sentido positivo tiene que ver con desarrollar una convivencia armónica y pacífica por parte de todos aquellos que componen una comunidad. Entonces ahí siempre hay que pensar posibilidades. Y ahí es donde aparece también la hermenéutica de la sospecha. Esto que vemos podía ser de otra manera, eso es plantearse el reino de posibilidades que supone una política. Y obviamente la proyección también en tantos seres humanos, ¿no? Siempre hay posibilidades. ¿Qué más supone trabajar la hermenéutica de la sospecha? Bueno, y ahí es donde a veces, cuando tratamos de universalizar nuestra visión de las cosas, cuando trabajamos con verdades que nosotros consideramos son las verdades, entonces tendemos a naturalizar muchas cosas, incluso naturalizar nuestras relaciones con los demás y tratar de naturalizar a las personas que tienen que cumplir un determinado rol. Entonces, aquí Joseph Sterman eh, va a colocar el ejemplo de, a ver, este valor que dice, uh, es normal que una persona busque su propia realización, eh, uno lo puede naturalizar y al momento en que uno naturalice, aquella persona que no busque su propia realización nos va a parecer extraño. Ah, no, es medio raro que esa persona no busque su propia realización. Pero aquí Esteban está colocando un ejemplo de esto de que una persona busque su propia autorrealización, porque obviamente este concepto de autorrealización y pensar que toda persona normal busca su autorrealización y aquella que no lo hace es anormal, entonces no hay que olvidar que hay que contextualizar. Entonces, cada verdad, cada afirmación hay que contextualizar. O sea, en este caso, aquel pensamiento que dice que es normal que toda persona busque su propia autorrealización, en realidad es un producto de un determinado tiempo, de una determinada época. Y estamos hablando de justamente esa corriente existencialista que permeó, por supuesto, el mundo, sobre todo occidental europeo, en la segunda mitad, bueno, a mediados
del siglo XX. Entonces ahí, entre los mediados y los años 60, ¿no? Entonces ahí uno puede decir, no, no necesariamente una persona eh, tiene que buscar su propia realización. Obviamente va a depender de qué entendamos por realización, qué estamos entendiendo por búsqueda, ¿no? Porque, eh, eh, ¿qué tal si más bien eh, no se busca la realización, sino más bien es propio de cada persona que busque la trascendencia, digamos? ¿Qué tal yo puedo partir de, ¿no? Y así una serie de, entre comillas, verdades, pero que sin embargo no son verdades, sino son simplemente posicionamientos que se dan en determinado tiempo y en determinado espacio. Entonces, eso es lo que hay que encontrar con la hermenéutica de la sospecha. Sospechar de que haya verdades absolutas, haya valores absolutos, haya comportamientos absolutos y normales, ¿no? Cuando en realidad el ser humano tiene capacidad de autotransformarse, ¿no? Entonces, no necesariamente uno puede identificarse con eh, lo natural. Entonces, alguien, incluso el hecho de, una vez habíamos mencionado, el hecho de que eh, si digamos nosotros estamos por el Amazonas y vemos a personas que obviamente están sin ropa pero pertenecen a una determinada comunidad, estar así sin ropa, eso es normal para ellos. En cambio, nosotros vamos a estar seguramente con nuestra camisita, en fin, pero eso es normal para nosotros. Pero desde el momento en que tal vez yo asumo la cultura del otro, digamos de esa comunidad que vive en el Amazonas, pues obviamente también me voy a acostumbrar a andar desnudo, ¿no? Y no voy a criticar a las personas que anden desnudas, ¿no? Entonces, más bien, cuando vaya a la ciudad, va a parecer raro ver personas vestidas, ¿no? Eh, cada comunidad va proyectando sus propios valores, cada cultura va proyectando sus propios valores y va proyectando también aquello que supuestamente es normal y no es normal. Entonces, la hermenéutica de la sospecha lo que hace es criticar aquello que es verdad absoluta, aquello que es valor absoluto, aquello que es normal. Absolutamente no, no hay tal. El ser humano es variable, ¿no? Eh, y obviamente siempre estamos circunscritos a nuestro lugar de pertenencia y a nuestra cultura. Y vamos a tender a ver el mundo a partir de determinada cultura. Pero asumir que esa visión del mundo es la verdad, entonces ahí comienza el problema, ¿no? Entonces la hermenéutica de la sospecha es necesario para justamente desligarnos de esa insana pasión por considerar que yo tengo la verdad, yo tengo los valores o yo soy normal porque hago esto, ¿no? Entonces, eso es. Eh, y hay que cuidarse de esas generalizaciones, ¿no? A veces, y aquí justamente esa tendencia a universalizar, eh, alguien podría decir es normal en todo ser humano. Eh, tendemos a universalizar, pero eso no significa que todos estemos universalizando. Entonces acá, si digamos yo me enamoro de una chica y esa chica finalmente me abandona por otro, no puedo decir que todas las chicas van a abandonar a sus chicos, no, obviamente no. Siempre hay que ver las circunstancias particulares, ¿no? Entonces, y esto supone una deconstrucción, como muy bien nos dice Joseph Sterman, esta deconstrucción, que es un concepto que han trabajado filósofos, sobre todo postmodernos, supone ir pintando primero el cuadro de valores absolutos de mm, aquello que consideramos normal en una cultura y lo vamos deconstruyendo, lo vamos criticando y lo vamos desarmando. Hacemos justamente eh, esa construcción, la deconstruimos y vemos, las relativizamos, ¿no? Y ahí vemos que finalmente desenmascaramos y decimos, bueno, eso, esas verdades, esos valores, esas formas de normalización pertenecen a una determinada cultura, pero no por eso podemos generalizar que se aplique a todas las culturas.
Bien, hasta aquí la primera parte de nuestra clase. Volvemos en unos minutitos más para la segunda parte de esta clase que tiene que ver con el desarrollo de los principios de la interculturalidad. Hemos avanzado en el primer principio, que es la hermenéutica de la sospecha. En la segunda parte de esta clase vamos a pasar ya a los otros principios y con esos principios vamos a ir construyendo el cuadro general de este capítulo. Nos vemos en unos minutos. Muchas gracias.